Bienvenidas, bienvenidos a Media 20.1, un programa sobre medios de comunicación, radio, televisión, telecomunicaciones, internet, banda ancha desde la televisión. Reflexión, análisis, debate sobre los medios de comunicación y en esta primera temporada vamos a enfocarnos a la relación entre el poder político, los medios de comunicación y particularmente las elecciones que este año llevaremos a cabo en México. Y en este primer programa nos enfocaremos a hacer una evaluación de lo que han sido estos 10 años, poco más de 10 años, del nuevo modelo de comunicación política. ¿Ha sido un éxito o un fracaso? Y para ello tenemos, pues, como se dice normalmente cuando uno inicia un programa de esta naturaleza, a una madrina de lujo y a un padrino de lujo. Pamela San Martín, bienvenida. Qué gusto, Gabriel, qué gusto estar con ustedes. Consejera del Instituto Nacional Electoral, y también contamos con el doctor Raúl Trejo del Arbre, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Pues bueno, todos lo reconocemos y admiramos al doctor Trejo del Arbre. Qué gusto que estés aquí, doctor. Qué gusto, Gabriel. Gracias por la invitación. Felicidades a ti y a TV UNAM por abrir este espacio que va a ser muy importante. Muchísimas gracias, pues sobre todo al director, al cineasta Armando Casas y a todo este gran equipo que hace posible este programa. ¿Y qué le parece si le ofrecemos esta primera cápsula para que nos vayamos metiendo al tema? Un fuerte cuestionamiento a la relación de partidos políticos y gobierno, especialmente con las televisoras, luego de las costosas elecciones de 2006, fueron factores que contribuyeron en el impulso y aprobación de una de las reformas más importantes en materia electoral. En septiembre de 2007, el Congreso modificó la Constitución y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, COFIPE, para construir el nuevo modelo de comunicación política. Los ejes de este nuevo modelo son: 1. La prohibición sin excepciones para comprar o adquirir tiempo en radio y televisión para influir en las preferencias electorales de la ciudadanía. 2. Acceso gratuito de los partidos políticos a la radio y la televisión a través de los tiempos del Estado. 3. A partir del inicio de las precampañas y hasta el día de la jornada electoral, quedan a disposición del Instituto Nacional Electoral un total de 48 minutos diarios que son distribuidos en 2 y hasta 3 minutos por cada hora de transmisión en cada estación de radio y televisión. De esos 48 minutos, al menos el 85% debe destinarse a los partidos políticos, candidatas y candidatos, y el resto a las autoridades electorales durante las campañas. Del tiempo que corresponde a los partidos políticos, un 70% es distribuido de acuerdo con los últimos resultados de la elección para diputados federales, y el 30% restante es dividido en partes iguales. Una de ellas se asignó a las candidatas y candidatos independientes en su conjunto. Se prohíben las expresiones denigratorias y difamatorias. Durante las campañas y hasta la conclusión de la jornada electoral, debe suspenderse la difusión de toda propaganda gubernamental. A 10 años del nuevo modelo de comunicación política, prevalece un intenso debate sobre la eficacia de sus resultados y si ha contribuido o no al fortalecimiento de nuestra democracia y al derecho a la información de la ciudadanía. Pues ahí tiene usted este nuevo modelo de comunicación política, poco más de 10 años que lo tenemos en funcionamiento aquí en nuestro país. Y pues digamos que la primera imagen que me llega a la mente, y seguramente a muchos de nuestras audiencias que están siguiendo este programa, es los spots. Como que ese es el tema recurrente cada que hablamos de este nuevo modelo de comunicación política. ¿Por qué ha sucedido esto? ¿Por qué el hartazgo de los spots políticos, tanto de la autoridad electoral como de los partidos políticos? Consejera. A ver, me parece que hablar del modelo de comunicación política, de su éxito o su fracaso, y reducirlo a los spots, es una discusión que nos va a llevar a un lugar difícil, porque el modelo, bien lo decía la cápsula que acabamos de mirar, es mucho más que el formato que se emplea para cumplir este modelo. Me parece que el modelo como tal ha sido un éxito. Tenemos garantizado el acceso permanente de los partidos políticos a la radio y la televisión. El tema de los candidatos independientes me parece que se tendrá que llevar a una reflexión posterior, porque el acceso que tienen es un acceso mínimo para poder contender
con los candidatos o las candidatas de los partidos políticos. Pero el que las ciudadanas y los ciudadanos puedan conocer quiénes son los contendientes de un proceso electoral, me parece que eso sí se ha logrado con el modelo de comunicación política. Pero ahora entramos a el formato que los partidos han decidido para cumplir con ese modelo, que es el formato de los spots, e incluso el formato de los spots de 30 segundos. Es decir, un producto que tiene que ser muy rápido, muy ágil y que difícilmente va a tener un contenido demasiado profundo. Y creo que si vamos a buscar una forma de mejorar el modelo, no es acabando con el mismo, sino buscando un mecanismo o un formato que en el marco del modelo que permita que tengamos conocimiento de cuáles son los partidos políticos, cuáles son sus propuestas, pero que también permita a las ciudadanas y los ciudadanos poder encontrar espacios donde haya más conocimiento, donde haya una mayor confrontación entre las ideas y las posturas que tienen tanto los candidatos, las candidatas al momento de una campaña electoral, como los propios partidos a lo largo, tanto en tiempos ordinarios como durante todo el proceso electoral. Creo que ese es un punto que nos deja bastante a deber y que ha sido una gran crítica desde la reforma de 2007. Sin embargo, en el 2014 no solo no se decidió cambiar el formato del spot, sino incluso se quitaron lo que eran antes los programas de 5 minutos durante los tiempos ordinarios, que pues eran programas que habrían permitido una mayor difusión de ideas. Sin embargo, de hecho sirvieron para hacer programas de 5 minutos, pues que se volvían muy aburridos para las ciudadanas y los ciudadanos. Doctor Trejo del Arbe. Yo creo que hay que recordar, Gabriel, por qué tenemos que algunos han llamado, creo que es pretencioso, pero sí le dicen modelo de comunicación política, que implica cambios muy importantes a los espacios para hacer propaganda electoral en los medios de comunicación electrónica. Estas reglas que quedaron en la Constitución en 2007 y en la ley reglamentaria unos meses después, se han debido fundamentalmente a que las televisoras y las radiodifusoras abusaban demasiado en las elecciones y de los partidos políticos. Hay que acordarnos, los partidos tenían que gastar dinero público fundamentalmente, para contratar espacios. Y en muchas ocasiones, esto está documentado, había estaciones de televisión y radio que les cobraban diferente. A un partido les cobraban 20,000 pesos y a otro 2,500 por minuto, por segundo. Generalmente le vendían más barato al PRI. Le vendían más barato al PRI, más caro notoriamente al PRD, está documentado. En segundo lugar, cuando los partidos llegaban y pedían espacio en tiempos preferentes, les decían, fíjese que ya no hay. Esto se lo decían sobre todo los partidos de oposición. Y había un tráfico con el dinero público de tal suerte que la fórmula que encontraron los partidos mismos, después de muchos cuestionamientos, fue establecer que toda la propaganda sería en tiempos del Estado. No hay que pagar y está prohibido pagar. ¿Quiénes se han inconformado con esta regla, que es la más importante de ese modelo? Pues los que salieron perdiendo. La última elección federal en la que se pagó dinero por espacios en radio y televisión fue la presidencial de 2006. Más o menos, en números redondos, los partidos gastaron 2,000 millones de pesos. Ahora con inflación sería un poco más. De estos 2,000 millones de pesos, aquí traigo mi acordeón, Televisa y Azteca recibieron el 57%. Estoy hablando de los spots que fueron facturados, quizá hubo más. Televisa dejó de ganar 770 millones de pesos, Televisión Azteca 358. Y así, las estaciones de radio, las cadenas principales, dejaron de ganar varias decenas de millones de pesos. Esos son quienes se opusieron a que hubiera este cambio. Acuérdense aquella escena el 11 de septiembre del año 2006, cuando los senadores estaban ya proponiendo esta reforma constitucional y se insubordinaron con tanta enjundia y vehemencia a los conductores de radio y televisión que hicieron un mitin en las oficinas del Senado. Ahí estaban Pati Chapoy, Joaquín López Dóriga, Ferris de Con y otros personajes de muy variadas calidades públicas, por no claro, de otra manera, enviados a reclamar porque se iba a acabar el negocio. Bueno, a la luz de aquella protesta y a la luz de los problemas que dieron origen, yo creo que el modelo ha funcionado, pero estoy completamente de acuerdo, lo que no ha funcionado es el uso del tiempo en radio y televisión, que es un uso que los partidos mismos, fue una torpeza de los partidos y un abuso, estoy convencido, etiquetaron para que fuera exclusivamente en pequeños spots. Y creo que hoy tenemos un empleo sobredimensionado
de pequeños espacios en vez de destinar esto a tiempos para la discusión y la deliberación política. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, consejera comisionada? ¿Les ha faltado creatividad a los partidos políticos? Es decir, cuando ustedes reciben toda esta pauta, nosotros como radioescuchas, como televidentes, sentimos que a veces repiten uno incluso pegado al otro, igual. ¿Qué pasa ahí? ¿Es un problema de administración o es un problema de los tiempos o es un problema de creatividad? Me parece que tenemos que verlo por distintos lados. Por una parte, creo que en muchas ocasiones los partidos políticos no han buscado generar un número más alto de materiales que pudieran implicar una variación entre la primera vez y la segunda vez que se les escucha, pero también creo que hay una parte importante en lo que dijo Raúl. La negativa que ha habido, en particular de los concesionarios comerciales, para que este modelo funcione, es una negativa que lleva a que tengamos los spots uno tras otro, y de pronto se pegan los de una hora con los de la hora siguiente. Entonces, si tenías dos franjas horarias que implicaban 3 minutos, se convierte una franja de 6 minutos en un spot, un partido por otro, seguiditos. Y esto por supuesto que incide en el hartazgo de la ciudadanía. Nosotros tuviéramos un spot, por mucho que fuera el más creativo que existiera, lo escucháramos 5 veces seguidas, llega un momento en el que ya no queremos volver a escuchar ese spot, fuera de lo que fuera, no solamente porque fuera de los partidos políticos. Pero esto, la verdad es que la gran crítica al modelo de comunicación siempre se ha referido a que es un modelo que limita las libertades, que limita la libertad de expresión en la radio y la televisión. ¿Qué es lo que limita de la libertad de expresión? Expresarse, tienen derecho a expresarse cualquiera en la radio y en la televisión. Lo que limita es la libertad de compra. Cierto, se prohíbe la compra o adquisición de tiempos en radio y televisión, pero yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros podemos comprar tiempos en radio y televisión? Porque efectivamente a los partidos les vendían diferenciados los costos en el 2006. Incluso les daban un no acceso a los tiempos en el 2006 y esa es la historia que nos lleva este modelo. Y por eso creo que el modelo es exitoso en la medida que genera mayores condiciones de equidad entre los contendientes. Pero ¿a quién le limita el derecho a expresarse? Claro. En ninguna circunstancia. ¿Qué será el argumento que manejó la industria originalmente? Vamos a hacer una pausa y regresamos. Con la reforma electoral de 2007, otro de los ejes del nuevo modelo de comunicación política que se creó es la prohibición para promover a funcionarios públicos a través de la propaganda o publicidad gubernamental. El artículo 134 constitucional establece: 1. Que la propaganda que difunden los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los 3 órdenes de gobierno deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. 2. A diferencia de lo que sucedía años atrás, en ningún caso se deben incluir en la propaganda gubernamental nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. Y 3, que 7 días antes y 5 días después de su informe anual de labores, los funcionarios sí pueden incluir su imagen en la propaganda. Gracias a esta excepción, se han cometido excesos, entre estos, el uso de cuantiosos recursos para promover la imagen de funcionarios con el pretexto de informar sobre los resultados de su gestión y la difusión de sus supuestos logros en otros estados del país. Por otra parte, aunque la Constitución limita dicha promoción personalizada de funcionarios públicos en la propaganda o publicidad gubernamental, esto no ha restringido el gasto de miles de millones de pesos a cargo de la sociedad para colocar anuncios en televisoras, radiodifusoras, periódicos, revistas, páginas de internet, redes sociales y anuncios espectaculares. El dinero público para la publicidad o propaganda gubernamental ha sido utilizado en muchas ocasiones como instrumento para premiar o castigar a medios de comunicación, incidir en sus líneas editoriales, limitar la libertad de expresión o el periodismo de investigación, así como vulnerar el derecho a la información de la sociedad, como lo ha documentado la Organización Internacional Artículo 19. Fundar la Asociación Mexicana de Derecho a la Información y otras organizaciones no gubernamentales. Actualmente, luego de un amparo ganado por Artículo 19, se analizan en el Congreso diversas iniciativas para regular la publicidad gubernamental. Gracias por continuar con nosotros, Media 20.1, un programa sobre medios de comunicación desde la televisión, desde TV UNAM. Y estamos platicando sobre el nuevo modelo de comunicación política. En esta primera parte nos hemos enfocado sobre todo lo que ha sido los partidos políticos, los spots que ya no se pagan, ahora entran dentro de los llamados tiempos oficiales, de los llamados tiempos fiscales. Pero otro rubro importante de lo que ha sido
este nuevo modelo de comunicación política ha sido el de la publicidad gubernamental. Los funcionarios públicos, como se decía en esta cápsula, ya no deben aparecer en los anuncios, ¿no? Es decir, solo lo hacen excepcionalmente cuando se presentan los informes de gobierno. Pero una práctica recurrente que nosotros vemos como televidentes, escuchamos como radioescuchas, es de que hay infinidad de entrevistas a modo. Y es no solo a funcionarios públicos, sino también incluso a candidatos. Para eso también se hacen los monitoreos, ¿no? Consejera, en el caso de las quejas que han recibido en el INE en relación con este tema, cuando una entrevista es así, muy a modo, se puede documentar que ha sido pagada. ¿Cómo es este proceso supuestamente de adquisición que es muy complicado? Efectivamente, la Constitución prohíbe no solo la compra de tiempos en radio y televisión, sino la adquisición, es decir, que se beneficien los partidos o candidatos por la difusión de tiempos en radio y televisión, siempre y cuando no sea en el ejercicio de la libertad periodística o de las libertades de expresión, digamos, o libertad de prensa. Aquí, ¿cuál es el problema? Encontrar el límite cuando hay ejercicios que pues de pronto a todas luces pueden parecer pues un tanto sesgados y que tanto es un tema de que haya habido una contraprestación detrás o que se trate simplemente de que algún conductor, alguna conductora pues tiene mucho cariño por la persona a la que está entrevistando en ese momento. Pueden darse los dos supuestos. Sí se han sancionado cuestiones de adquisición de tiempos en radio y televisión, pero debe señalarse que como la lógica es privilegiar el ejercicio de la libertad periodística, sí, cuando se ha podido documentar que estamos ante casos de adquisición es cuando tenemos elementos que nos permiten inferir razonablemente a partir de cuestiones que son incluso evidentes. Hay casos que han sido muy evidentes y que no han sido sancionados. El primer caso donde se diferencia entre lo que es la compra y lo que es la adquisición es el caso de Demetrio Sodi. En el 2009, que recordemos, estaba a pleno partido de fútbol, el balón en el campo y de pronto se corta la transmisión para ir a los pasillos porque se encontraron casualmente en ese momento a Demetrio Sodi, sí, claro, a quien le hicieron una entrevista, quien era candidato, y luego regresaron al partido en medio del partido. Claro, el pequeño detalle es que Demetrio Sodi había avisado 3 horas antes que se lo iban a encontrar 3 horas después. Cuesta un poco de trabajo decir que eso es un ejercicio periodístico, que es un ejercicio de libertades, sino más bien es un tema de encubrir una propaganda a partir del ejercicio, de encubrirlo con el ejercicio periodístico. Y esto, el problema es que no combatir estas prácticas a lo que más perjudica es al ejercicio periodístico, porque le quita la libertad al ejercicio periodístico. Nos ha faltado autorregulación, doctor Trejo del Arbre, en este terreno. Nos ha faltado reglas. La Constitución dice no está permitido hacer propaganda gubernamental y luego, después de esta reforma que estamos comentando a los pocos meses, los legisladores se arrepintieron y añadieron en la legislación electoral una salvedad. Sí se puede hacer publicidad de obras de gobierno antes y después del informe anual de cada funcionario. Bueno, ahí hubo un retroceso. Yo iría a un asunto mucho más general, sobre todo porque más allá de la legislación electoral, hoy se está discutiendo en México qué hacer con la publicidad gubernamental. Como bien saben ustedes, la Suprema Corte obligó al Congreso a normar este asunto a petición de Artículo 19 y otras organizaciones sociales, y se supone que el Congreso de la Unión tiene que resolver esto antes del 30 de abril. Y yo creo que vale la pena preguntarnos, y supongo que habrá otros espacios para discutir eso aquí mismo, en este programa de TV UNAM, si debemos tener o no publicidad gubernamental. Estamos tan acostumbrados a ella, forma parte de nuestras prácticas políticas, que muchos de inmediato dirían, por supuesto que sí. Y yo digo, ¿por qué? ¿En qué países del mundo hay publicidad gubernamental? ¿Cuándo hemos visto que el presidente Obama y ahora Donald Trump se anuncien en el New York Times o en la cadena Fox? ¿Cuándo hemos visto que en España el presidente Rajoy pague una plana en el país o en el mundo para decir que inauguró un puente o una escuela? Esto es una perversión específicamente mexicana. Aunque también latinoamericana, ¿no, doctor? En Argentina sí, hay muchísima publicidad gubernamental. Pero mucho también más reciente. En México tenemos medio siglo con ese asunto, un poquito más, y en América Latina llegó, y en ningún lado de América Latina hay tanta importancia de la publicidad gubernamental. Hoy, centenares de medios dependen de los recursos fiscales, que son medios sin audiencias, con mucha frecuencia, sin calidad profesional.
¿por qué los vamos a pagar con nuestros impuestos? Me parece muy lamentable, por ejemplo, que los mismos artículos 19, la MEDI, Fundar, establecen una serie de lineamientos para lo que debe ser esta reglamentación y digan, antes que nada, sostenemos que sí debe haber publicidad gubernamental. Yo digo que no. Que no. Que me muestren por qué sí. Y entonces digo, número 1, que esté vetada en radio y televisión. Número 2, que haya un sistema de ayudas a la prensa de calidad, decidida por un comité autónomo y con tiempos limitados por 2 o 3 años. Creo que de esta manera pasaríamos a una etapa diferente en la relación históricamente perversa entre los medios y el Estado mexicano. ¿Y no desaparecerían, doctor, por ejemplo, algunos, no sé, medios culturales o de divulgación científica? Si no los apoya la sociedad, ni modo. Pero por eso digo, que haya un fondo que no los obligue a publicar publicidad y que los nutra de recursos que no debieran ser más del 40% de sus ingresos durante unos cuantos años. Y antes que nada, que se establezca que el monto total de la publicidad del Estado mexicano, no solo del gobierno federal, será equivalente a, qué sé yo, 10% de lo que es hoy. Se gasta muchísimo dinero, por alrededor lo menos de 10,000 millones en el gobierno federal. Tan solo del gobierno federal. La UNAM, nuestra universidad, ¿por qué tiene que pagar dinero en revistas para anunciar que es la mejor universidad de América Latina? Si lo es, qué gusto, aquí trabajamos, bueno, yo. ¿Por qué tenemos que gastar dinero en eso? De ese dinero, yo creo que se pueden hacer muchas cosas más. Creo que hay mucho que discutir antes de reglamentar sin más una vieja costumbre que forma parte de los viejos usos de la política mexicana. Nos quedan 2 minutos. En 2 minutos, consejera, ¿qué hacer? ¿Qué hacer para corregir el rumbo, no sé si así lo podamos llamar, de este nuevo modelo de comunicación política? ¿Qué nos hace falta? ¿Qué hace falta corregir? Si usted fuera legisladora, ¿qué propondría? Lo primero que me parece que es indispensable, y ahora me voy a referir a la publicidad oficial, que por alguna razón la Constitución no la nombra publicidad oficial, la nombra propaganda gubernamental. Sí. Es decir, asume que va a ser propagandístico el uso de esa publicidad, no solamente informativo, a pesar de que la Constitución dice que es informativo, educativo, de orientación social, lo nombra propaganda. Y me parece que el abuso que ha habido de no cumplir con esa disposición constitucional, por supuesto, lo que decía Raúl, que se mete en la legislación una excepción a la prohibición constitucional para que si es el informe Labores, ahí sí echen la casa por la ventana. Claro, el gran problema es que se acercan procesos electorales y resulta que todos los servidores públicos tienen un amor bárbaro por rendir cuentas. Claro, su informe de rendición de cuentas hace todo menos rendir cuenta, lo que sí nos permite mirar muy de cerca la cara, el nombre, algún eslogan de un servidor público, que esto hace que se promocione para el futuro. Y esto con recursos públicos, me parece que tenemos que cuidar los recursos públicos, tener un debate sobre si debe o no haber publicidad oficial, pero si debe o no debe haber publicidad oficial, también parte de que la que sí haya, tiene que tener ciertas características y tiene que cumplir con lo que la propia Constitución establece, no utilizarla con fines de promoción de los gobiernos de determinadas administraciones o de determinados servidores públicos, porque esto te afecta a la equidad de la competencia política, pero además es con cargo al erario público. Y esto es algo que me parece que sí se tendría que frenar. Yo celebro la decisión que tomó la Suprema Corte de por primera vez decir hay una omisión legislativa, bueno, una omisión legislativa que ya llevaba más de 10 años, sí, claro, pero que haya dicho la Corte hay una omisión legislativa y los legisladores tienen que legislar. Ahora, me parece que lo que tiene que haber previo a esta legislación es una gran discusión pública sobre qué debe contener esa legislación. Doctor Trejo Alarbe, 30 segundos para cerrar. En el caso de la presencia de los partidos en los medios, yo creo que los tiempos oficiales se tienen que mantener, no tienen por qué ser tan cuantiosos. Yo lo cambiaría de 48 a la cuarta parte y utilizarlos para programas de discusión, no para ver spots. Para eso ni modo, hay que cambiar la Constitución. Es una responsabilidad de partidos y legisladores, no es culpa de la autoridad electoral. Muy bien, pues muchísimas gracias. No, pues por estar en este primer programa, en esta primera emisión de Media 20.1, muy agradecido. Y muy agradecido con usted que nos haya acompañado. Pues lo esperamos la próxima semana. Gracias a todo este gran equipo de TV UNAM.